Hola, Cristina. ¿Te pongo en altavoz o...? Vale, pero seguimos conectadas, o sea, no... O sea, lo dejo. Vale, vale, vale. Vale. ¿Y yo empiezo ya a hablar o tengo que esperar a alguien que...? Vale. Pero no tiene que hablar... Ah, vale. O sea que ya arranco. O sea, ya me estarán escuchando la gente, vamos, de hecho, hablando contigo. Vale, vale. Venga, 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 chao, 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 gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Espero que esto esté funcionando, que esté vivo, así que dentro del tirón. Me dicen que las presentaciones ya se han hecho previamente. Así que, bueno, voy a hacer una brevísima introducción y luego, bueno, pues me someto a las preguntas que habéis ido mandando y que contestaré en la medida de mis posibilidades a lo largo de esta hora que vamos a estar juntos. Bueno, para quien no me conozca, que seguramente muchos de vosotros pues no me conozcáis, soy Lina Gálvez, soy parlamentaria europea de la Delegación Socialista Española, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo. Y bueno, allí en el Parlamento, bueno, fui elegida en las pasadas elecciones del mayo pasado y soy parlamentaria desde el 2 de julio de este año. Con anterioridad, bueno, pues soy catedrática de Historia e Instituciones Económicas de aquí de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, donde estoy ahora confinada. Pero bueno, nosotros estamos trabajando incluso los plenarios todos online desde el primer momento. Y bueno, también fui consejera de Conocimiento e Investigación y Universidades de la Junta de Andalucía entre el 2018 y el 2019, que digamos fue de alguna manera, bueno, pues mi entrada a la política institucional, ¿no? Porque, bueno, política como ciudadana llevo haciendo muchísimos años. En el Parlamento Europeo, para que me situéis allí y sepáis también qué temas son los que yo llevo principalmente, soy vicepresidenta de la Comisión ITRE, que es una de las comisiones más grandes del Parlamento, que es la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Ahí, bueno, pues como su propio nombre indica, pues se llevan los temas de política industrial, de política energética, de investigación, también de innovación, también los temas digitales, los temas aeroespaciales. Es una comisión muy amplia con muchos compartimentos diferenciados. Y también soy titular de la comisión que se conoce como FAM, que es la de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Y también soy miembro suplente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y Políticas Sociales, en la que también estoy pues muy activa, sobre todo vinculado, bueno, pues por ejemplo estoy llevando la opinión desde empleo de la legislación, de la iniciativa sobre aspectos éticos de la inteligencia artificial, o por ejemplo también la llevo de la estrategia industrial europea. Y aparte de esto, bueno, pues también soy la primera española en ser miembro de STOA, que es el panel de asesoramiento científico-técnico del Parlamento, que bueno, que me ha llevado también pues, a participar, a ser miembro del grupo de expertos y del grupo de parlamentarios vinculados con la OCDE para inteligencia artificial.
También soy miembro titular de la delegación de Estados Unidos y como miembro suplente estoy en la delegación de los países del sur de Asia, ¿no? Esto es más o menos, bueno, pues los lugares y luego también pertenezco a varios grupos, digamos, de intercomisiones, ¿no? En temas específicos sobre agenda urbana, sobre discapacidad y sobre, bueno, pues algunos temas variados, ¿no? Pero bueno, estos son, digamos, mis compromisos principales allí en el Parlamento Europeo. Además, bueno, como andaluza, pues también estoy bastante sensibilizada con todos los problemas más específicos de Andalucía, que conciernen, por supuesto, a ser la voz también de muchas y muchos andaluces, españoles también, por supuesto, y europeos, pero también especialmente andaluces allí en Europa. Y bueno, para una europeísta convencida como yo, la verdad es que es un orgullo, sin duda, formar parte del Parlamento Europeo en representación de la ciudadanía europea, bueno, pues en esa lucha para, bueno, pues porque en definitiva muchos días a veces es una lucha, ¿no? En avanzar en el proyecto europeo, y agradezco muchísimo al Partido Socialista Español por haberme invitado a ir en sus listas, como agradezco muchísimo que se me ha olvidado de entrada con esto de no saber si tenía que entrar o no tenía que entrar, agradecer al Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, bueno, al movimiento por Europa, a Luis Yáñez, por supuesto, a Maricruz Arco, el haberme invitado a poder estar bueno, pues charlando de alguna manera con todas vosotras y todos vosotros, ¿no? Porque, como os decía, bueno, pues somos o tenemos que ser la voz de la ciudadanía en Europa, ¿no? Quizás ahora que hacemos los 70 años de la declaración Schuman, Schuman tenía muy claro, o bueno, por lo menos en esa declaración, quedaba muy claro que se iba a iniciar por una unión de carácter económico, en principio vinculada a la producción del carbón y el acero, pero para luego dar un paso más en una unión política, ¿no? Que es en definitiva lo que se ha estado construyendo todo este tiempo. Yo diría que ahora todavía nos queda dar otro paso más, tenemos todavía que avanzar en la unión política, todavía nos queda avanzar en la unión económica, sobre todo en los temas fiscales, sin duda, pero nos queda mucho por avanzar en la unión política y sobre todo yo creo que nos queda por avanzar en la unión ciudadana, y eso lo haremos en mayor o menor medida en relación o dependiendo de cuánto seamos capaces, la ciudadanía europea, de involucrarnos digamos, en el diseño de ese proyecto europeo, de ese proyecto común europeo, ¿no? Y bueno, y en esa línea, bueno, pues cualquier participación y cualquier interacción con ciudadanos y ciudadanas, pues siempre es bienvenido, es de agradecer, porque es además lo que nos pone a nosotros mucho los pies en la tierra de cuáles son los problemas principalmente que tiene la ciudadanía y que espera también, ¿no? Que esperamos de Europa. Como os decía antes, bueno, para mí es realmente un orgullo como europeísta convencida, pues ser representante en el Parlamento Europeo. Yo es que no tengo más remedio que ser europeísta convencida, porque yo fui una de las primeras Erasmus. Lo fui en los 3 primeros años de funcionamiento del programa Erasmus, cuando todavía había, creo que aquí en la Universidad de Sevilla, que es mi alma mater, pues no había ni 10 becas para toda la universidad, y yo tuve la suerte de conseguir una de esas becas y me fui a Lyon, a la Universidad de Lyon, en Francia. Allí además hice mi maîtrise, me licencié antes que licenciarme por la Universidad de Sevilla. Y luego, gracias a eso, bueno, pues también tuve la suerte de que me eligieran para entrar e ingresar para hacer mi tesis doctoral en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, que es el centro de tercer ciclo de la Unión Europea, es una institución europea. Su presidente tiene la misma categoría que el presidente, por ejemplo, del Parlamento Europeo, para que
os hagáis una idea de qué tipo de institución estamos hablando. Luego estudié parte también del doctorado en la London School of Economics y luego cuando terminé la tesis sí que saqué una plaza en Reading, con lo que me fui a Gran Bretaña. Bueno, luego he regresado, luego me volví a ir a Gran Bretaña más adelante para ir a la Universidad de Oxford, de profesora visitante hace unos años y bueno, mi vida siempre ha estado muy unida de alguna manera, bueno, pues a Europa, a la construcción europea, a esa construcción, como también decía el propio Schuman, ¿no? Que no será de, bueno, pues ni de grandes declaraciones ni de una vez, ¿no? Sino de realizaciones concretas, ¿no? Y bueno, yo creo que he ido de alguna manera participando desde, bueno, pues desde mi vida profesional y desde también mi vida privada, ¿no? Pues en esa, de alguna manera, en esa construcción europea y es en esa construcción europea en la que creo y por eso, bueno, pues acepté este reto, ¿no? Que me, bueno, pues que me esta oportunidad también que me brindó el Partido Socialista Europeo, el Partido Socialista Español, como digo, de ir en sus listas al Parlamento Europeo y ahora, bueno, pues encontrarme allí, bueno, pues trabajando pues por avanzar en un proyecto europeo, en una Europa también rememorando a Schuman, una Europa solidaria, una Europa que sirva para construir la paz, una Europa que sirva para mejorar el bienestar de las personas. Está claro que la Unión Europea tiene muchos, bueno, podríamos decir defectos, ¿no? No sé si una institución le podemos decir defectos, pero sí que todavía, digamos, tiene mucho espacio para mejorar muchas cuestiones y no siempre ha estado a la altura de dar las respuestas que la ciudadanía necesitaba, como por ejemplo en en la crisis anterior, pero no por eso implica que tengamos que dejar de lado al proyecto europeo. Hemos avanzado en muchísimas cuestiones gracias y en España muy especialmente porque entramos en la Unión Europea justo después de salir, prácticamente después de al final de una transición democrática, después de salir de 40 años de dictadura y, por tanto, Europa nos ha dado mucho en muchos aspectos de nuestra vida, también nos ha quitado en otros, ¿eh? Tampoco hay que ser naif en este sentido, ¿no? Y Europa, bueno, pues todavía no es lo solidaria que queremos, no está todo la unidad que queremos, ha habido también, bueno, pues algunos episodios, ¿no? Como la crisis de los refugiados, ¿no? Que, bueno, pues creo que no dimos la talla, pero de alguna manera yo siempre digo que Europa es mucho mejor con la Unión Europea y no solamente Europa, sino que también el mundo es mucho mejor con la Unión Europea porque digamos nuestra reglamentación, nuestras regulaciones, por ejemplo, pues sirven de modelo a muchos otros países y siempre, digamos, el conseguir, el mantener una Europa social y sobre todo ahora que en 2006 tenemos el pilar social, pues digamos en equilibrio de alguna manera con, bueno, pues en lo que vivimos, en definitiva una economía y una sociedad de mercado, pues y respetuosa con los derechos humanos, pues sin duda un modelo para otras uniones económicas y lo será sin duda para las uniones políticas que puedan venir, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues para la paz de Europa, para el bienestar de Europa, es mucho mejor la existencia de una Unión Europea y sobre todo ahora que los desafíos a los que nos enfrentamos son de una magnitud global y, por tanto, ningún país de la Unión Europea, siquiera los más ricos, siquiera los más innovadores, siquiera los más frugales, ¿no? que están en disposición, ¿no? De poder dar una respuesta bueno, pues a los grandes retos globales como bueno, pues el cambio climático, la transición digital que tenemos que, valga la redundancia, transitar, los movimientos internacionales de personas, la financiarización de la economía y todas las desigualdades que se están generando o, por ejemplo, la existencia de pandemias como la que estamos
como la que estamos sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedo con ese alegato de Europa es mucho mejor con la Unión Europea y el mundo también es mucho mejor existiendo una Unión Europea. Y así que ahora que estaba, no sé si al principio, como ya estaba en vivo, estaba hablando con Cristina García Carrera, que creo que me va a hacer las preguntas, ¿no? Que nos habéis hecho llegar amablemente, siguen llegando preguntas y bueno, no sé, ahora pues diré un poquito esperando, Cristina, te pongo en altavoz y no sé si me oyes Yo perfectamente, espero que nos oigan también las personas que nos acompañen esta tarde. No sé, si alguien hace así, os oímos. Yo es que no, es la primera vez que estoy haciendo. Sí, os oímos, perfecto. Muy bien, pues nada, pues tú misma empiezas a hacerme la. Claro. Vuelves a tu periodismo natal, casi. Así que dispara tú misma. Me voy a aprovechar un poco, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Solo una pequeña introducción para decir que hemos recibido una veintena de preguntas aproximadamente, que los temas son muy, muy diversos. Y por supuesto damos las gracias a todas las personas que habéis dirigido a nosotros y habéis mostrado ese interés por hacerles preguntas a la eurodiputada, que vamos a intentar responderlas dentro del espacio de tiempo que disponemos y por supuesto con la mejor intención. Intentaremos también, si es posible, dar entrada a otras cuestiones que puedan ir llegando en el live sí, he visto alguna también por aquí. Y bueno, en eso nos está ayudando la compañera Clara Fajardo. Pero bueno, si te parece, Lina... A quien no he agradecido, gracias Clara también por organizarlo todo, ¿eh? Yo siempre soy muy desastre para protocolo, lo siento. Bueno, que es un poco la entrada de lo virtual, tiene sus cosas, por así El directo. Bueno, pues la primera pregunta que nos han dirigido es esta, Lina. Se dice, la pandemia del COVID-19 ha dejado entrever que una de las áreas en las que aún falta un mayor progreso a nivel europeo es la política social. Y la pregunta es, ¿qué medidas cree que serían necesarias para poder avanzar hacia una mayor integración social en la Unión Europea? Bueno, lo primero que tal vez hay que explicar en ese sentido es que la Unión Europea no tiene competencia o no tiene las mismas competencias sobre todas las áreas. Y precisamente en política social, las cuestiones de política social son competencia de los Estados miembros, ¿no? Por tanto, no estamos hablando de un área en el que haya directamente competencias europeas, a pesar de que, como digo, ahora tenemos el pilar social y, por tanto, por ejemplo, pues el seguimiento, o en teoría, el seguimiento del desarrollo, que me sale performance, ¿no? de los países, que se hace a través de este mecanismo que conocemos como el semestre europeo, pues empieza a incluir también indicadores sociales vinculados con este pilar europeo, este pilar social europeo. Por tanto, no estamos hablando de algo de lo que la Unión Europea tenga competencias directas, lo que sí que puede poner en marcha programas, como por ejemplo en la legislatura anterior, quizás el más importante fue el Fondo de Garantía Juvenil, ¿no? Que hizo llegar a todos los países miembros en vinculación a las necesidades de los países miembros, pues recursos para que pudieran ayudar a los más jóvenes a insertarse en los mercados de trabajo, y obviamente también puede desarrollar una legislación que luego tengan que transponer los Estados miembros en sus leyes nacionales, y puede, digamos, obviamente desarrollar lo que se llama el soft law, ¿no? Que son una serie de indicaciones que luego vayan siguiendo los países miembros, ¿no? Dicho lo cual, eso no quiere decir que no se esté avanzando, y en esta crisis, por ejemplo, bueno, pues se va a poner en marcha un mecanismo que se llama SURE, ¿no? Que se está hablando que es como un seguro de desempleo europeo. En realidad no es un seguro de desempleo, pero sí que se han movilizado unos 100.000 millones de euros para los países miembros, para que los países miembros, digamos, puedan utilizarlo
en la financiación de los ERTE, por ejemplo, o en la reducción de jornada o en el seguro de desempleo de cada país, ¿no? Pero bueno, ha sido una liberalización de dinero y, bueno, y se llama SURE, ¿no? SURE, vamos a llamarlo, vamos a castellanizarlo y además andalucizarlo con esa S, SURE. Pero bueno, también hay dentro del programa de trabajo de la comisión y que de alguna manera responde, por ejemplo, a algunas líneas programáticas que iban por ejemplo, en los programas electorales de los partidos socialistas europeos, pues está que se desarrolle un verdadero seguro de desempleo europeo o, por ejemplo, una renta mínima temporal o una estrategia global contra la pobreza, porque tenemos problemas serios de pobreza dentro de la abundancia de ser una de las partes más ricas del mundo, donde entre un aspecto bueno, que vamos a seguir mucho y que vamos a trabajar mucho porque nos parece importantísimo y para España es muy importante, que es la Child Guarantee, la garantía infantil, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos a la espera, de hecho hoy nos tenían que haber presentado ya, digamos, un poco el calendario, ahora lo que hay son como filtraciones del programa del calendario del programa de trabajo, digamos, qué paquetes legislativos nos van a venir a los legisladores, que es el Consejo, que son los países miembros y el Parlamento en estos meses, y parece que se retrasa después del día 20 y desde luego desde nuestro grupo político con el liderazgo de Irache García Pérez, ¿no?, que está muy comprometida con estos temas, bueno, todo el grupo sin duda, pues estamos empujando mucho para que todos estos paquetes legislativos y de política social pues no se pospongan, sino todo lo contrario, sino que bueno, pues se acelere para que, bueno, pues para que de esta crisis no salgamos con mayor desigualdad como las anteriores, ¿no? Y en este sentido sí que me gustaría también decir que la transversalidad de género, bueno, pues también estamos peleando mucho para que esté presente bueno, pues en esta respuesta que se está dando a la crisis y al plan de reconstrucción. Quería hilar porque la segunda de las preguntas que nos llega está muy relacionada con esto que estabas comentando justo al final, con la transversalidad de género. La pregunta dice así: el informe de la Comisión de 2019 sobre brecha salarial situaba en algunos países de la Unión Europea esta diferencia en un 20%. La pregunta es: ¿cree que la crisis económica que producirá el COVID-19 empeorará la situación laboral de las mujeres? Bueno, ¿cuánto tiempo tengo para saber? No, voy a intentar ser breve, en esta porque, bueno, quien me conozca, digamos, de mi actividad académica sabe que he estudiado amplísimamente estos temas, que lo estudié para la crisis anterior y lo he estudiado de hecho, lo he estudiado para todas las crisis del siglo XX, y sabemos que de todas las crisis del siglo XX hemos salido con retrocesos en vez de con avances en la igualdad de género, con un empleo masculino siempre recuperándose antes que el empleo femenino y con una intensificación del trabajo femenino, sobre todo por un aumento del trabajo no remunerado en el hogar. En esta ya ha sido la bomba, porque si me permitís la expresión coloquial, ya que el confinamiento también ha incluido a las criaturas, a los niños y a las niñas que no han tenido colegio, y eso implica, bueno, pues un aumento muy grande del trabajo de cuidados en el ámbito doméstico. Si bien es verdad que los padres también están en las casas y obviamente, pues como siempre habrá distintas respuestas, los habrá que han aumentado más la corresponsabilidad y otros menos, pero estos cambios no se dan de un día para otro, ¿no? Y veníamos de desequilibrios muy grandes en el reparto de los trabajos y los tiempos en el ámbito doméstico. Por ejemplo, tenemos ya algunos indicadores, como por ejemplo las revistas científicas, sabemos que están mandando originales muchos más los hombres que las mujeres, cuanto antes estaba equiparado. Y en algunas las mujeres están recibiendo 0 artículos para evaluar de mujeres. 0. Eso quiere decir que no están pudiendo, digamos, compaginar los dos trabajos en la misma medida que lo están haciendo sus pares o nuestros pares
varones, ¿no? Y esto, bueno, pues obviamente tendrá un efecto en el mercado de trabajo, ¿no? La brecha salarial es solamente una de las brechas muy importantes y muy importante, por cierto, que pues está en la media de la Unión Europea, está en el 16%. La brecha global, que incluye también el tiempo de trabajo y, digamos, de ingresos, en definitiva, está en torno al 40%. Estamos hablando de cifras muy altas y, bueno, habrá que ver y precisamente nuestra labor está en contrarrestar que esta vez sea como las anteriores, porque también hay tendencias de fondo muy importantes, como por ejemplo vinculadas con la digitalización y la brecha, donde solamente las mujeres solamente somos el 22% de las empleadas precisamente en esos sectores digitales, que son los que van a tener los mejores salarios, etcétera, etcétera, y eso obviamente también se va a notar, ¿no? Y esto es muy preocupante, no solamente para las mujeres, que por supuesto es muy preocupante para nosotras, no para cada una de nosotras individualmente, o quienes lo sufran individualmente, sino para las mujeres como colectivo, porque muchas veces la información no, digamos, se coge de manera general vinculada al estereotipo y afecta a todas las mujeres, sino también porque, por ejemplo, aquí en España, prácticamente de toda la Unión Europea, somos más las mujeres con estudios ya terciarios, pero, por ejemplo, aquí en España, ya desde el año 2001, las mujeres somos mayoría en el mercado de trabajo con educación secundaria y terciaria. Hace casi 20 años y todavía estamos así. Les digo, voy a quedarme aquí porque si no podía enrollarme mucho más. Bueno, pues no se puede también... Esperemos. El problema sería la austeridad, pero bueno, luego si acaso, si tengo tiempo, hago referencia a lo de la austeridad. Si hay alguna pregunta vinculada con la deuda, que seguro que la va a haber. Pues la tercera pregunta que tenemos gira sobre otro tema. Dice, la Unión Europea se ha convertido en uno de los mayores donantes de ayuda oficial al desarrollo y un agente clave en los países en vías de desarrollo. ¿Cree que en los próximos años la estrategia europea corre el riesgo de dirigirse más hacia el exterior? Hombre, el riesgo existe. Otra cosa es que vamos a presionar para que no se abandone, porque efectivamente la Unión Europea es un gran agente de cooperación al desarrollo, y deberíamos hablar también de desarrollo, realmente de desarrollarnos al mismo tiempo que se desarrollan en zonas más pobres, porque ahora mismo la brecha es enorme. Además, estamos frente a una de las mayores fronteras con mayor desigualdad del mundo. Hay dos: la frontera entre Estados Unidos y México es la otra gran brecha de desigualdad económica, y al final eso explica que van a seguir viniendo personas pues, un futuro mejor, y sobre todo si hay guerras, o ahora se esperan muchos vinculados con el cambio climático, y bueno, lo que no podemos tampoco es volver a vivir en la vergüenza de la crisis de los refugiados, ¿no? Entonces, es posible que así, bueno, ya hay tensiones nacionalistas muy grandes, no solamente con esto, hay tensiones nacionalistas muy grandes que hay que contrastar. Como digo, nosotros desde los socialistas europeos, sin duda, estamos empujando por el desarrollo de una política exterior solidaria. Tenemos a Josep Borrell como alto representante, además, y tenemos confianza en que él esté ahí. Una organización de país regulada y con, definitiva, un derecho internacional y una política, un derecho internacional respetuoso con los derechos humanos, y sobre todo necesitamos una política también común de refugio y de asilo, ¿no? Y sin duda seguir manteniendo la cooperación al desarrollo. Está muy vinculada en los planes de la Comisión, está muy vinculada a África, y bueno, desde la Federación Socialista Española, por ejemplo, siempre estamos insistiendo que también lo tenemos que hacer con Latinoamérica, ¿no? Y que Latinoamérica también debe ser uno de nuestros objetivos prioritarios. Muy bien. Aquí otra pregunta que me consta que es uno de tu ámbito de estudio y va a ser interesante. Dice la pregunta, ¿en qué se parece la crisis del COVID a la crisis financiera del 2008 y en qué se diferencia?
Esa otra pregunta para echarle un rato. Bueno, se diferencia que, digamos, en el origen de la crisis, ¿no? El origen de la crisis financiera del 2008 es un origen interno al sistema, ¿no? Con unas finanzas hipertrofiadas, que siguen estando hipertrofiadas, por cierto, pero en ese momento pues unos activos tóxicos que a través de la globalización, hiperglobalización financiera que tenemos, pues se extendieron, y un sistema financiero que hubo que rescatar y que generó posteriormente un de deuda soberana, una segunda crisis económica. Aquí en España más tuvimos la primera crisis vinculada con el boom de la construcción también, con el pinchazo de la burbuja de la construcción, generó una crisis de deuda soberana que llevó además, bueno, pues a la puesta en marcha de una salida austeritaria de la crisis de austeridad que fue letal, que generó muchísimas desigualdades entre las personas, entre los países, entre las regiones, ¿no? Y que tuvo, y eso lo he estudiado bastante, un impacto de género brutal, bueno, porque se cebó principalmente en servicios sociales, que ahora son los que estamos echando en falta, porque precisamente no nos hemos recuperado todavía de los niveles de, digamos, de inversión sanitaria que teníamos previo a la crisis anterior. El origen de esta crisis es distinto, es externo, digamos, de alguna manera, más externo a la economía, porque está vinculado con la propagación, con una pandemia y la propagación de un virus, y es la respuesta a la pandemia con el confinamiento la que va a generar y está generando, bueno, pues una crisis económica, porque en este caso con un shock de oferta y de demanda al mismo tiempo. En eso se parecen, ¿no? Que caminamos hacia una crisis económica. Esperemos que la respuesta europea sea más solidaria, más inteligente y más valiente de lo que lo fue en la crisis anterior, y que no lleguemos a una crisis de deuda soberana como la vez anterior, que a su vez nos lleve digamos, pues al error de recuperar esta idea zombie, ¿no? A las ideas zombie en economía se dicen aquellas que no funcionan, pero que siguen sobreviviendo a lo largo del tiempo y de la historia, que es la austeridad, ¿no? Entonces, bueno, todavía no está escrito en cuánto se va a aparecer, y lo que tenemos que luchar es para que no se parezca la respuesta, precisamente para que no lleguemos a eso. Así parecido. Ok. Me dice, Tina, que aquí te has mirado en la entrada de la auricular, produce una pequeña distorsión. Pero bueno. Vale. Tengo que mirar un ajuste y ya está. Porque me quito los auriculares y probamos sin... Si estás cómoda también, igualmente yo creo que... No sé, voy a probarlo, a ver si va y... Parece que es pequeño y que es por el movimiento, más que... A ver, ahora mejor... Mejor ahora, alguien que me diga sí, no, en la pantalla. Así sabemos que tenemos todavía gente escuchándonos. Bueno, sí, sabemos que están viendo como unas 30 personas, un poco más ahora mismo, pero va subiendo y bajando y tal, el número de personas que nos ven. Si bueno, alguien puede decir si así me oye mejor o a lo mejor es que no me oyen para nada. Me dicen que se oye mal. Alguien ha dicho Palma Muñoz, concretamente, muchas gracias, Palma, que se oye mal. Vale, pues nada. Intento no moverme mucho, lo cual es raro en mí, porque además tengo una fin. Entonces, pues, es más para mi espalda, lo siento. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta, que también está en otro ámbito, en otro ámbito de cosas. Dice la pregunta: ¿se va a producir una apertura coordinada de las fronteras o cada Estado decidirá de forma unilateral? ¿Cómo está afectando? Está ligado con lo anterior, pero yo creo que tiene evidentemente otro impacto. Pregunta: ¿cómo está afectando la pandemia al mercado interior, que es una de las bases fundacionales de la Unión? Bueno, pues, a ver, se está trabajando y desde el Parlamento estamos trabajando mucho, y nuestro compañero Juan Fernando López Aguilar, que además es el presidente de la Comisión del IBE, ¿no?, de Libertades Civiles, pues es
es requete insistente con esto y con razón, se está trabajando en que precisamente la salida sea mucho más coordinada de lo que ha sido la entrada, que no ha sido nada coordinada. Vamos a decir las cosas como son. Se ha anulado Schengen porque se han cerrado, digamos, las fronteras nacionales y se ha anulado Schengen, que es una de las principales conquistas precisamente de la Unión Europea. Y fundamental para el funcionamiento del mercado único, ¿no? Entonces, se está trabajando mucho para que la salida sea muchísimo más coordinada. Eso no quiere decir que todos los países vayan al mismo nivel de desescalada, no lo están haciendo ni siquiera las regiones, ni siquiera las comarcas, ni siquiera las veguerías, por irnos a otros lugares de España. Y entonces, pues está claro que va a haber, bueno, pues distintos tiempos, ¿no? Pero lo que se tiene que conseguir es que se haga de manera coordinada y, sobre todo, respetando el funcionamiento del mercado interior. Las mercancías sí que han podido transitar con mayor libertad, por ejemplo, que las personas. En ese sentido, el mercado interior ha funcionado o ha seguido funcionando mejor que la movilidad de las personas. Se supone que contagian menos que nosotros, o potencialmente. Y el otro día, yo creo que fue la semana pasada, ya tengo, con esto de que todo es virtual, tengo un poco perdida, disculparme, la noción del tiempo. Yo no sé si fue la semana pasada, pero si no fue el viernes anterior, o sea, como mucho hace 10 días, que a la comisión de ITRE vinieron la comisaria María Gabriel de investigación y el comisario de Mercado Interior, Industria, que es Thierry Breton. Y bueno, sí que fue muy claro en el sentido de esa coordinación, de esa recuperación y sobre todo también de una cierta reindustrialización de Europa y avanzar en una cierta soberanía en algunos sectores, por ejemplo, pues vinculado a las industrias básicas, como pueden ser las sanitarias, para que en previsión, que esperemos que no, pero que es posible, obviamente, porque gran parte por el cambio climático y el que se derrite el permafrost, ¿no? Pues el permafrost, pues también se están liberando muchos virus, ¿no? Pues pueden venir otros más, ¿no? Y entonces, bueno, pues para estar más coordinados. Hoy precisamente decir, he acordado ahora con esto de la coordinación, que la presidenta de los societarios europeos, Irache García Pérez, ha pedido una unión sanitaria, digamos, avanzar más en la coordinación y en la unión en el ámbito sanitario, y hoy le ha mandado una carta a Ursula von der Leyen en ese sentido, o sea que también hay muchas propuestas de avanzar en más unión. Muy bien. Hay una pregunta ahora que creo que es una inquietud que tenemos muchas personas en muchos países europeos, ¿no? Por supuesto que tenemos en Andalucía, ¿no? Más en esta semana y con el 9 de mayo tan cerca. La pregunta dice, ¿cómo percibe la actitud de los andaluces ante la integración europea? ¿Cree que la crisis del COVID nos puede hacer más euroescépticos? Por ahora sí. Esperemos que seamos capaces de construir una salida progresista, una salida que no deja a ningún territorio ni a ninguna persona detrás, una salida solidaria. Ya se están poniendo, yo creo que estos mecanismos de solidaridad, aunque todavía, bueno, pues no se tenga mucha conciencia de ello, pero sí que se están poniendo. Ya, yo creo que ya la respuesta a esta crisis está siendo mucho mejor ya que la anterior. Y que eso nos permita, bueno, pues que se avance en europeísmo en vez de en euroescepticismo. Cierto y verdad que hay tendencias que no son de ahora del COVID, que ya venían de antes, como el avance de los nacionalismos y los extremismos. Hay, bueno, muchos partidos antieuropeos, ¿no? Y que, claro, son nacionalistas y obviamente quieren una Europa, digamos, una confederación de países que, bueno, pues que tengan algunas cosas en comunes, pero que no quieren avanzar en una Europa federal, en una Europa política, como realmente necesitamos para que Europa pues sirva más a la ciudadanía, desde mi punto de vista siempre, claro. Bien.
Y a continuación hay una pregunta que plantea, se refiere más al posicionamiento de los socialistas en Europa. Dice la pregunta concretamente: su familia política española defiende que para superar la crisis no bastará facilitar el endeudamiento, sino que serán necesarias transferencias de recursos desde territorios ricos hasta territorios menos afortunados. Y la plantea la pregunta literalmente: ¿cómo reaccionan ante esto los primos socialistas de otros Estados miembros? Bueno, tengo que volver otra vez a Schuman, ¿no? En el sentido que en las bases precisamente de la Unión está la solidaridad y como tal tenemos que seguir demandándola. Y voy a hacer referencia a dos cuestiones, porque la pregunta tiene casi dos cuestiones principales. Una, que tengamos en cuenta que cuando hablamos de transferencia de los ricos a los pobres estamos pensando simplemente en el tema de balanzas fiscales, pero que las ganancias de estar dentro de la Unión no es exclusivamente el tema de las balanzas fiscales, sino también del beneficio, quién se beneficia y cómo nos beneficiamos del mercado único. Si ponemos las dos cuestiones, si sumamos las dos cuestiones, veremos cómo esos países que son los que se creen que son siempre ayudando a los más pobres, transfiriendo, son los que están siendo más generosos, pero en cambio son los que más se están beneficiando de la Unión Europea. Y esto hay que decirlo ya muy claro, hay estudios muy contundentes y muy claros que dicen que Alemania, por ejemplo, es uno de los países que más se beneficia del mercado único, Francia también, y en menor medida, por ejemplo, España o Italia o los países del este. Entonces, esto hay que dejarlo claro, que no nos están haciendo ningún favor, que los que se están beneficiando más son ellos, porque se están beneficiando precisamente de ese mercado único en mayor medida, porque son sus empresas las que venden a este mercado, son sus empresas las que compran nuestras empresas, etcétera, etcétera. Pero dicho lo cual, es decir que, por ejemplo, en las discusiones que hemos tenido dentro del grupo socialista, bueno, pues, por ejemplo, los holandeses, ¿no? que en este caso se han caracterizado, ¿no? Pues por ser, curiosamente, los más críticos, ¿no? Pues con establecer mecanismos solidarios, ¿no? De solidaridad. Bueno, pues los socialistas holandeses, por ejemplo, están a favor de la mutualización de la deuda. Holanda, que precisamente también es uno de los que más se beneficia del mercado único y también de que se le permita tener unas reglas fiscales donde se enjuaga gran parte, bueno, pues de la evasión fiscal legal, pero evasión fiscal en definitiva, de muchas grandes empresas, de los beneficios que obtienen en otros Estados miembros y, por tanto, son ingresos fiscales que dejan de ingresar las arcas públicas de otros Estados miembros, entre ellos el nuestro, y que nos podrían servir pues para tener también unas cuentas más saneadas a la hora de, digamos, menos deuda o, por ejemplo, a la hora de invertir más en sanidad frente a una pandemia como la que tenemos, ¿no? Muy bien, pues hay un cambio, estamos siguiendo el orden en el que las preguntas han llegado, las personas lo han hecho y tal, hay un cambio de registro notable. Esta pregunta va sobre energía. Y dice, ¿vamos hacia un futuro en el que coexistan, solo la energía nuclear centralizada y la renovable de forma descentralizada? Una pregunta muy concreta y muy específica, diría yo. Bueno, tú porque no estás siguiendo la Comisión de Energía, pero allí están todo el día hablando de energía. Y bueno, ahí es decir que el Green Deal, el European Green Deal y el Pacto Verde, ¿no? al que se llega a esperar reducir las emisiones de carbono al 50% en el 2030 y que tengamos unas emisiones neutras para el 2050. 70% de las emisiones están vinculadas con la producción y generación de energía. Por tanto, la energía es un punto clave en esa, sin duda, central para asegurar esa transición verde, que es más una transición verde. Para mí
pacto, y le llamamos pacto, pero para mí un pacto tendría que ser avanzar un poquito más y ser un pacto de la ciudadanía y la gente ser consciente también de lo que tiene que sacrificar y de lo que tiene que perder realmente para avanzar hacia un concepto más sostenible. Ahí estamos siempre trabajando con el concepto de transición justa y con un fondo de transición justa precisamente para ayudar a los territorios, a las empresas que necesiten hacer esa descarbonización para que haya una cierta compensación. En cuanto a con qué modelo, con qué tipo de energía, pues ahí no hay unidad. Vamos a ser claros, no hay unidad, mientras que Alemania prácticamente va a desmantelar ya sus centrales nucleares para el 2022 y España lo acabaremos haciendo en 10-15 años también. Francia quiere seguir apostando, por ejemplo, por la energía nuclear. Si me preguntáis mi visión personal, yo no soy partidaria de la producción de energía a través de la energía nuclear, si bien es cierto que hay aplicaciones de la energía nuclear, por ejemplo, a la medicina y a la investigación que son muy importantes, ¿no? Pero yo mi apuesta estamos por una apuesta sin duda por las energías renovables y que creo que esa es la apuesta de la mayor parte, de una parte importante de los países, pero no todos, y entre ellos, por ejemplo, pues Francia. Muy bien, pues ahora volvemos a una pregunta que se mueve en el ámbito económico y está evidentemente relacionada con el impacto del COVID. La pregunta dice: ayer conocimos las previsiones de crecimiento para la Unión Europea y para España. Una contracción de más del 7% en Europa y más de un 9% en España. La Comisión pide para España que el Gobierno tome medidas contundentes. ¿Cuáles serían para sacarnos de esta crisis? Es la pregunta. Bueno, las medidas contundentes que tiene que tomar el Gobierno es, primero, no dejar que cierren las empresas, no dejar a las personas sin ingresos, y esas son las medidas. O sea, digamos, hacer que esos fondos lleguen a las personas. ¿Cómo los tiene el propio Estado español? Pues ahí puede endeudarse, obviamente, pero eso supone pues una hipoteca para las generaciones futuras. Nos vamos a tener que endeudar de todas maneras, pero hay muchas maneras de endeudarse, ¿no? Endeudarse en los mercados con unos intereses más elevados, que hace que prácticamente lo que sigamos pagando son intereses y que nunca se pague esa deuda, ¿no? Y que, como digo, sea una hipoteca para las generaciones futuras, o que Europa realmente, pues dé una respuesta coordinada, muy valiente, coordinada y solidaria en este sentido, ¿no? En la idea de lo que decía antes, que si hay una crisis muy seria en países, Grecia era todavía un país relativamente pequeño dentro de la eurozona, pero si la hay en países tan grandes como Italia o como España, eso va a ser un mazazo muy grande para todo el mercado único y, por tanto, también para esos países que están siendo más insolidarios, ¿no? Esos países llamados frugales, ¿no? Que se autodenominan de alguna manera frugales, ¿no? Entonces yo creo que la solución realmente está por ahí. Hay distintas posibilidades de financiar esa deuda que luego, si tenemos tiempo, digamos, de manera colectiva dentro de la Unión, que si tenemos tiempo, pues podemos mencionar. Porque como veo que ya son y 18, no quiero... Estoy entrando en pánico cuando me has dicho que hay 19 preguntas, de que vayamos un poquito tarde, que me esté enrollando demasiado con la respuesta. Bueno, pero bueno, hay algunas que coinciden en el tema y ahora la leeremos. Vamos a poner esta. Y esta se dirige más al ámbito científico y el verde, ¿no? Dice: la evidencia científica ha demostrado que los lugares donde la contaminación es mayor, la letalidad del coronavirus también. Además, la pérdida de biodiversidad parece también haber sido una de las causas del salto del COVID-19 a la especie humana. ¿Serían compatibles con los objetivos marcados para 2030 o 2050 en el Pacto Verde Europeo con la recuperación socioeconómica de la UE? Es que dice que si se reformula el concepto de transición justa por este motivo, vaya.
Es que, no, es que tiene que ser, es que ahora más que nunca necesitamos digamos, esa doble transición eh, um, ecológica, esa transición verde y esa transición digital que tenemos que realizar. La digital, en definitiva, es auxiliar de alguna manera, no es instrumental, pero nos va a cambiar absolutamente todo. Se haga apostando por la investigación y por una innovación basada en el conocimiento. Digamos, es que no puede ser de otra manera. No podemos, es que no podemos renunciar a hacer esa transición verde. Si queremos que la especie humana siga habitando el planeta. Es tan sencillo como eso. Es que no hay, y si se mira para otra parte, pues mal vamos. Lo que tenemos que hacer es avanzar precisamente en investigación y en innovación para poder, digamos, bueno, pues que no sean respuestas antagónicas, sino todo lo contrario. Y posiblemente gran parte de los empleos que vayamos a crear sean empleos vinculados con la economía verde o con la economía de cuidados también. Que los cuidados no solamente implican los cuidados de las personas, también es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de nuestro patrimonio cultural, natural. Muy bien. Pues ahora entramos en el ámbito también de la IMA del país aplicada al COVID de alguna forma. Dice la siguiente pregunta que la presidenta Cristina Garmendia Mendizábal ha señalado que el reto es que no miremos hacia la comunidad científica cuando surge una emergencia como la actual, sino que invirtamos en conocimiento mucho antes, porque esa es la forma de obtener buenos resultados. Y a partir de esa aseveración de la presidenta Cotec, que la pregunta es, ¿considera que la Unión Europea ha aprendido esta lección? Y en este sentido, además de la ayuda a la inversión en productos para el COVID-19 y las ayudas de I+D en relación con las vacunas integrales adoptadas, bueno, es una pregunta muy larga, ¿considera que además de todas esas medidas que se han adoptado, ¿está el Parlamento Europeo promoviendo medidas dirigidas a fomentar la investigación en el medio y largo plazo para que Europa sea autosuficiente en una potencial futura crisis semejante? Bueno, yo creo que ahí podemos empezar. La verdad es que si en algo, yo creo que si algo ha sido exitoso en la Unión Europea han sido los programas marco de investigación. El nuevo programa, ahora mismo tenemos el Horizonte 2020. El año que viene debería comenzar el Horizonte Europa. Es el tercer programa más importante en fondos de toda la Unión Europea. Desde el Parlamento hemos trabajado mucho digamos, ese paquete, ¿no? Todo el paquete del Horizonte Europa y lo seguimos trabajando. De hecho, yo he sido ponente y lo sigo siendo porque ahora nos tocarán los trílogos de la nueva reglamentación del Instituto de Innovación y Tecnología Europeo y de su estrategia, donde, bueno, pues la apuesta por la innovación es sin duda y por la investigación es sin duda clave. Nosotros seguimos desde el Parlamento, desde donde más se está presionando precisamente para que los fondos de investigación sean centrales, no ya solo con la lucha al COVID, ya se estaba trabajando con anterioridad, pero ahora con muchísima más razón también. Y lo que hace falta también es que los presupuestos nacionales lo acompañen. A ver si tenemos presupuestos ya de una vez nuevos aquí en España, porque el presidente lo decía otra vez en el Congreso, el presidente Pedro Sánchez, ¿no? Que la investigación tiene que estar también para quedarse, no solamente es posible que nunca antes en la historia se haya visto la importancia y la centralidad de la investigación. Y yo creo que aquí la Comisión Europea, la Unión Europea sí ha sido bastante rápida en la respuesta. Ya en enero se liberalizaron fondos de investigación para el COVID. Se han flexibilizado también las fechas por ejemplo, de finalización de proyectos. Se han adelantado también, digamos, fondos para los proyectos de investigación y se han derivado fondos que se han ido recogiendo de todos sitios, digamos, para propuestas muy específicas con el COVID, para el clúster de salud dentro de este Instituto de Innovación y Tecnología que decía anteriormente, pues la KIC, que es la Comunidad de Innovación y Conocimiento de Salud, pues también se va a reforzar, ¿no? Y bueno, en la idea de avanzar en una... Y yo creo que otra cosa que ha sido también buena
dentro de la COVID para los temas de investigación es reforzar la idea de que tenemos que avanzar en una ciencia abierta, una ciencia cooperativa y una ciencia que sea útil para la sociedad. Esto no quiere decir que no invirtamos para avanzar en la frontera del conocimiento, que desde luego hay que invertir, pero sobre todo una ciencia que sea útil para la sociedad, que la sociedad la perciba como útil, porque es la sociedad que en definitiva tiene que decir también si va a poner sus impuestos digamos, va a apostar por la ciencia, ¿no? Yo creo que hay un instrumento dentro del Horizonte Europa que es novedoso, que es la idea de las misiones, ¿no? Y que es una ciencia en la que se involucra o se debe involucrar mucho la ciudadanía, ¿no? Y es posible, bueno, nosotros estamos pidiendo también desde el Grupo Socialista que haya una visión específica para luchar contra el COVID y las pandemias. Y ahí implica ir todos a la vez, ¿no? Todas las instituciones científicas, empresas, instituciones públicas y también la sociedad civil en general. Pues estaba viendo que han aparecido algunas preguntas en el chat, pero hay una que hace Enrique Barbasán concretamente, que coincide con una que íbamos a leer ahora, que íbamos a comentar ahora. La pregunta vuelve al tema de la presencia de las mujeres, ¿no? En el Parlamento Europeo. Dice, en esta legislatura hay más mujeres que nunca en el Parlamento Europeo y en la Comisión. ¿Se nota este punto de vista en el trabajo institucional en la Unión Europea? ¿O las mujeres, pregunta, han masculinizado su comportamiento? Bueno, las mujeres masculinizan sus comportamientos cuando son minoría, no todas. Pero como, o sea, lo que tenemos estudiado es que si tú quieres sobrevivir en un mundo en el que eres minoría, tienes que ser más papista que el Papa, parecerte más a lo que es la expectativa de lo que se espera de estar en ese sitio, ¿no? Entonces, obviamente, mujeres aisladas en el liderazgo transforman poco, pero si hay mujeres detrás, ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos una presidenta de grupo que es una mujer, que es Irache García Pérez, que tiene un liderazgo muy femenino, pero porque está respaldada también por muchas mujeres dentro del grupo, como vicepresidenta, como presidentas de comisión, coordinadoras, vicepresidenta, y que realmente estamos ahí empujando. Yo creo que se nota precisamente en insistir en que tiene que haber una transversalidad de género en las políticas, que tenemos por primera vez también una comisaria de igualdad, pero también se notan otras cosas. Por ejemplo, es más fácil llegar a acuerdos. Los egos son muchísimo más suaves, ¿no? Y entonces se llega con mucha más facilidad a acuerdos. Me gusta que haya más mujeres. Está bien. Hay un par de preguntas que, dada la hora que es, coinciden un poco temáticamente con otras que hemos hecho anteriormente. Creo que vamos a dejarlas de lado para que haya algunos otros temas nuevos sobre la mesa. Hay una que se repite en la compatibilización del Green Deal con la digitalización y la respuesta al COVID. Hay otra que habla de dos Europas tras la pandemia. Creo que también son temas a los que ha respondido ya Lina de alguna forma. Hay una siguiente que dice que si consideras que España podría solventar la situación de crisis en caso de no formar parte de la Unión. Si eso sería posible, ¿cómo, no? Como he dicho al inicio de mi intervención, los retos son muy grandes, los retos son globales y entonces es mejor formar parte de un club más grande para poder afrontarlos, ¿no? Yo creo que sería muchísimo más complicado hacerlo fuera, aunque tenemos que luchar para que la respuesta de la Unión Europea sea muchísimo más cooperativa y solidaria, sin duda. Y luego es que nosotros formamos parte de la eurozona y hasta donde yo sé no hay mecanismos para salirse del euro. Por supuesto, sí. La siguiente pregunta yo creo que también la has podido contestar anteriormente porque habla de la deuda española y tal en concreto y bueno, sí que ha hecho una intervención anterior en este sentido. Sí, bueno, ahí decir que hay distintas maneras, ¿no? La de la mutualización de la deuda que tiene mucho rechazo y es muy complicada porque efectivamente, bueno, pues sería, digamos que algunos países que no tienen tanta deuda pudieran
no de la deuda anterior, pero sí de la que se emita. Entonces, es un tema complicado, sobre todo con las tensiones nacionalistas, pero obviamente es una posibilidad. La otra es, digamos, la mutualización del gasto con esa deuda perpetua, que es la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez, la propuesta española, que creo que tiene más chance. Que digamos luego también está la posibilidad del dinero helicóptero, ¿no?, que repartir principalmente a las empresas que lo necesiten. Lo que pasa es que ahí tendría que hacerse primero y luego chequear, porque si no, no sería muy hábil. Y hay también otras propuestas como un impuesto a los patrimonios más altos. Hablamos de patrimonios multimillonarios, ¿no?, que por ejemplo la que hace Manuel Sanz de Berkeley, y que permitirían, por ejemplo, en 10 años financiar. Esta es más complicada. A mí me gustaría también el Banco Central Europeo podría financiar directamente a los gobiernos. Esto no es posible con los tratados, pero bueno, de alguna manera ya lo hace también comprando deuda. Hay distintas posibilidades, no todas tienen los mismos efectos, y también se habla de otras fuentes de financiación propia de la Unión Europea, impuestos verdes, otro tipo de impuestos a las transacciones financieras, que sería también deseable. Dinero hay. O sea, lo que hay que ver es cómo lo conseguimos y que sea de la manera pues menos lesiva, sobre todo para países que ya están muy endeudados, como por ejemplo España, y para las generaciones futuras. Pues estoy viendo que estamos en el límite. De las 7:30, de hecho, ya. Y no sé si podemos aprovechar 2 minutos más, pero creo que vamos tocando al final. Ahí nos quedan algunas preguntas, algunas que son también un poco específicas respecto a cómo se han modificado los reglamentos de fondos estructurales para poder abordar los gastos ocasionados por la crisis del COVID. Y alguna penúltima sobre la posibilidad de doblar el presupuesto de la Unión Europea y cómo esto incidiría en el presupuesto de la PAC o de la política de cohesión. Entonces, creo que son preguntas bastante extensas y además, bueno, yo creo que podemos ofrecernos a contestar a las personas que lo han hecho por correo electrónico en alguna otra fórmula que sea posible, para no dejar de atenderles, pero entiendo que estamos un poco fuera de plazo. Por otro lado, que solo sea también a título de comentario, hay alguna persona que durante el live se ha dirigido también a ti, Lina, a Manuel Rosa, que ha hecho una pregunta bastante extensa. Dice que se identifica desde el Polígono Sur y que explica cómo está afectando el COVID, y habla también de una invitación dice la Comunidad Económica Europea para hacer cambios estructurales que permitan abordar un poco otra sociedad, ¿no? Tenemos también a Nale que pregunta que si el virus es el detonante de la crisis o estaba tocado el capitalismo desde antes, y otra pregunta que también daría probablemente muchísimo de qué hablar, ¿no? Muchísimo tiempo para responder. Y bueno, y después tenemos alguna que respondiste de Enrique Barbasán, y de Mari Carmen HC te envía salud, dice que te conoció en Urgente. Yo si me dejas un minuto y digo una línea claro, por supuesto. Recuerdo de todo, bueno, lo de los fondos estructurales, lo que se ha flexibilizado muchísimo para que fondos estructurales orientados a distintas partidas que no se han utilizado. Como sabemos, los fondos estructurales se quedan sin gastar, pues muy difícil gastarlo, lo digo por experiencia de la gestión. Se puedan reorientar, se pueden utilizar todos y reorientarlos a la lucha contra el COVID. Esto es muy importante y yo creo que debemos ponerlo en valor. Y con la PAC, nuestra compañera Clara Aguilera, que siempre anda ahí, sí que se está, digamos, se siguen los procesos, porque hay que seguir. Nosotros no hemos parado la actividad legislativa para que ya el 1 de enero pueda funcionar la nueva PAC y se puedan recibir las ayudas, o sea que tranquilos también en ese sentido. Cambios estructurales, sin duda, se necesitan y en eso estamos, ¿no? Pero Europa es muy diversa, no es solamente la Comisión, como decía antes, también es el Consejo, que son los distintos Estados miembros que tienen gobiernos
que están elegidos democráticamente y no todos están por la construcción europea, muchos son de corte muy nacionalista y son tan democráticos como cualquier otro, como los más europeístas, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. También los propios equilibrios dentro del Parlamento Europeo tampoco son fáciles y también son instituciones elegidas democráticamente, ¿no? Entonces, bueno, esto habría que tenerlo en cuenta. En cuanto a la pregunta de Nale, ya con esto acabo porque ya son y 34, de si la crisis, bueno, obviamente estábamos ya en muchas crisis, la crisis ecológica, que vamos a contar, la crisis de los cuidados ya las teníamos, o sea, que se hubiera este afán de lucro de las residencias de mayores donde se estaba aparcando, digamos, sin tener recursos suficientes a muchas personas mayores, ¿no? Con salarios de miseria a los cuidadores y con no las mejores condiciones cuando esta una residencia es bastante caro y no se está proveyendo de todo lo que se debiera desde lo público, pues eran crisis sin duda que estaban ya en funcionamiento. La hipertrofia financiera, la insoportable desigualdad económica, había ya muchas crisis latentes, ¿no? Y cuando se dice de volver otra vez a la normalidad, yo digo, uy, por Dios, que no sea a esa normalidad y que sea a una normalidad mejorada, que esta pandemia nos sirva bueno, pues para construir un futuro mejor y para construir una mejor Europa, sin duda. Yo espero y para eso trabajo. Otra cosa es que, como digo, hay intereses muy desiguales y luego, sobre todo, bueno, pues yo creo que falta también implicación ciudadana sobre estos temas, sobre todo en general. No sé, ya es Cristina, si con esto yo vuelvo a agradecer, corto aquí, cortas tú, como... Nos han dejado 2 minutillos más para poder terminar de responder lo que quedara básicamente, también para despedirnos, y porque habíamos planteado, por supuesto, terminar con plazo suficiente para después que quien quiera se pueda unir a esa convocatoria ciudadana que hacemos todas las tardes a las 8, o que, bueno, las personas que quieren, por supuesto, hacen todas las tardes a las 8, que es aplaudir a todas las personas que están trabajando, en la mejor salida de la crisis, ¿no? Realmente sí, que cada vez, por cierto, se aplaude menos y yo invito a que sigamos saliendo, que sigamos aplaudiendo, porque la crisis del COVID no se ha acabado. O sea, lo que estamos acabando es el confinamiento, pero con el COVID. Lo que, como decía algo que he recibido hoy, lo que ya hay es plaza para nosotros en los hospitales, para los que todavía no nos hemos contagiado. Pero el COVID sigue ahí. Entonces hay que seguir aplaudiendo a esas personas que siguen al pie del cañón y que están sosteniendo nuestros sistemas de atención sanitaria. Pues yo creo que quizá, vamos, por lo que me toca, yo también agradezco el trabajo al consejero, a Clara, especialmente a Clara Fajardo, y nos brindamos, por supuesto, a atender cualquier consulta que haya quedado un poco respondida por las cuestiones de tiempo y nada más, Lina. Yo creo que nos despedimos deseando un feliz día de Europa, que es el 9 de mayo, y la verdad es que es todo tuyo. Sí, no, simplemente esperar que el próximo 9 de mayo, bueno, pues podamos hacer una celebración. Creo que el próximo 9 de mayo caerá además el domingo, y no sé si será exactamente el día, pero en torno al 9 de mayo, pues podamos hacer una celebración en la que podamos abrazarnos, porque a mí eso de la distancia social es necesaria, pero me parece que no es humana y que no es social, y los seres humanos somos muy sociales. Así que ahora sí, mantengámonos distantes precisamente para salvar vidas, no solo las nuestras, sino también las de los demás y las personas que están en mayor riesgo, pero sin duda esperando a abrazar y esperando, bueno, pues a que lleguen las ideas también y a poder, bueno, pues construir esa salida más solidaria y una salida, digamos, mejor, una sociedad mucho mejor con la que entramos al COVID. Un abrazo fuerte y mil gracias de nuevo por la invitación. Finalizo el vídeo.